Voy a comenzar inmediatamente para compartir algunas ideas sobre la perspectiva de México hacia el 2022, o sea, desde el punto de vista macroeconómico. Y esta es la agenda que yo tengo preparado. Voy a hablar de México en el contexto de Latinoamérica y algunas tendencias que son importantes para ver la situación del país por igual, o sea, un poco ya con mucho más detalles, cuál es la perspectiva para el 2022 y que obvio eso tiene un impacto directo cuando uno piensa en el ambiente operativo que todas las empresas en el sector salud van a estar lidiando. Y por último, tal vez algunas sugerencias que lo dejamos como una forma de que las personas que nos están escuchando puedan tenerlo, que pueden hacer las empresas para mantenerse competitivos y para ganar en este ambiente. Y si el tiempo nos permite, o sea, con gusto puedo responder alguna duda o inquietud. Aquí quiero, de todas las cosas que voy a hablar, quiero dejarles con tres conclusiones principales. En primer lugar, la recuperación en el 2021 ha sido mejor que lo esperada. Y ustedes han visto que todas, prácticamente, tanto los analistas en el sector privado como aquellos en el propio Banco Central han elevado su perspectiva de crecimiento para México, o sea, ya bordeando el 6%. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta que México no va a llegar a los niveles prepandemia hasta probablemente finales del 2023 o en el 2024. O sea, va a ser de los últimos países en recuperarse en la región. En otro sentido, también tomen en cuenta que México va a continuar recuperándose en el 2022 de la mano esencialmente de las exportaciones del mercado norteamericano y que el principal riesgo ahora en la finanza veremos el presupuesto del gobierno federal, porque algo importante tomar en cuenta esencialmente cuando uno piensa sobre la situación de Pemex. Y también a nivel de la recuperación de mercados, o sea, a nivel de la recuperación de la economía, va a ser una recuperación a desnivel, o sea, por industria y por segmento. Y déjenme empezar a hablarle directamente sobre cada uno de estos aspectos. Primero, en el contexto de la región. Fíjense aquí, esto es un índice que nosotros preparamos en Frontier View y que le muestra, o sea, el periodo de recuperación vis a vis a la caída del COVID-19, o sea, cuando los países vuelven a los niveles prepandemia. Fíjense el caso de México, o sea, esta es la columna del 2020, el año del choque, y nosotros tenemos a México volviendo a los niveles prepandemia en el 2023. Y esto tiene algunas explicaciones. En primer lugar, y creo que esencialmente es la caída de la producción, que tiene mucho que ver con las medidas que se tomaron desde el punto de vista contracíclico. O sea, por ejemplo, poniéndolo de esta perspectiva, o sea, yo creo que México, esto tiene una lectura positiva y negativa, pero lo que ustedes pueden ver en esta gráfica es que México, a nivel de lo que son los estímulos fiscales como proporción del PIB, o como porcentaje del PIB, perdón, en el 2020 fue un outlier a nivel mundial. O sea, fue el menos de un 2%, lo que ustedes pueden ver aquí en la columna de la derecha, menos de un 2%, el menor en todas las grandes economías. Y si ustedes lo ven esto en otra métrica, en el sentido de, por ejemplo, comparado con 80 países, a lo que hizo el FMI recientemente, México solamente sobrepasa Uganda. Eso tiene que ver con la política de austeridad que aplicó el gobierno del presidente López Obrador y que tuvo como colofón, o yo creo que fue una de las causantes por la cual, por ejemplo, se perdieron más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas. En otro orden, por el hecho de que no se, digamos, se abrió la chequera gubernamental como pasó con Brasil, Chile o Perú, México, en términos de lo que es su deuda soberana, está en una situación relativamente estable y más privilegiada, que es lo que explica este triangulito amarillo que ustedes pueden ver a su derecha. Que esto es algo importante a tomar en cuenta cuando ustedes ven de que ahora todas estas calificadoras de riesgo han puesto los semáforos en rojo para muchos países que se excedieron atendiendo el golpe del COVID-19. Pero fíjense otra tendencia, que es algo importante. O sea, cuando uno piensa ya en lo que es la tendencia, la recuperación del proceso de vacunación y por igual también, o sea, de dónde están las vacunas. O sea, México en primer lugar, es bueno decirlo,
en México ha asegurado suficientes vacunas para inocular el 99% de su población, lo que ustedes pueden ver a su izquierda. Ahora, eso va a acelerarse al día de hoy. El porcentaje de la población que puede ser vacunada, calculada a raíz de las dosis que han sido llegado o que han llegado a México, es alrededor del 41% de la población. Y fíjense la tendencia al día de hoy. O sea, México ha inoculado alrededor del 26% de su población, ya ha sido totalmente vacunada, y creo que hay un 43, 44% que han llevado, ya tienen por lo menos una dosis de la vacuna. Eso es algo positivo. Fíjense lo que ustedes ven aquí, dónde va el proceso de vacunación. Esta línea roja muestra una tendencia al alza de México, lo cual nos lleva a pensar de que cuando uno ve ya no de la inmunidad de rebaño, un término que casi ya no se usa, sino más bien de cuándo México puede llegar a lo que es el 80% de la población vacunada, tomando en cuenta el averaje de los últimos 7 días, este es un número que nosotros actualizamos semanalmente. México va a llegar relativamente a principios del 2022 y es una tendencia positiva. Por igual, cuando ustedes piensan, por ejemplo, ahora de que están lidiando con nuevas variantes, de que hay países que aun cuando tienen un nivel de vacunación muy alto, como el caso de Israel o como fue el caso de Chile también han mostrado una tendencia al alza de casos. Y fíjense lo bueno de México, en términos cuando uno ve ya el proceso de vacunación, es que las dosis de México son bastante diversificadas y utilizan lo que por lo menos la data prueba, que son las menos efectivas, son las vacunas chinas. México prácticamente lo que ha utilizado más bien son las vacunas de Pfizer, las vacunas de AstraZeneca, también la Sputnik 5 y ahora también la Moderna, que ha empezado a utilizar fruto de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Todo eso a mí me ha llevado a pensar, y recuerdo conversando con varias personas, cuando uno ve la tendencia del mapa epidemiológico en México, fíjense dónde estábamos a principios del año, que estábamos en una situación crítica prácticamente desde el 17 de diciembre, principalmente en la zona del Valle de México, Ciudad de México, el Estado de México, que estaba en rojo. Luego la tendencia fue mejorando y hubo un pequeño, si se quiere, o sea, un pequeño vadén en el camino, que fue ahora ya a principios de agosto, mediados, cuando varios estados estaban en rojo y también naranja. Pero cuando uno ve la tendencia del proceso de vacunación, fíjense dónde estamos el día de hoy. La mayoría de los estados están en naranja, amarillo, y hay 2 en verde, o sea, Chihuahua y Chiapas. O sea, lo que a mí me lleva a cuando veo todas estas tendencias, vacunación, el plan, la aceleración del mismo y también la diversificación de las vacunas, es que México no vuelve a la situación del primer trimestre. Y es una tendencia positiva cuando uno piensa en la recuperación de la demanda interna y cuando uno piensa también en lo que es la recuperación del país y económico en sentido general. Todos estos factores nosotros los tomamos en cuenta en nuestra proyección económica, de donde nosotros, y al final mostraré con lujo de detalles nuestros escenarios, pero sí quiero presentar aquí, estas son nuestras estimaciones de crecimiento trimestral hasta finales del 2022. Nosotros vemos el pico, fue un poquito más alta, la que nosotros esperábamos, era 1.3 en el segundo trimestre, y fue 1.5, que fue mucho mejor de lo esperado. Pero luego fíjense que la tendencia es más bien de moderación del crecimiento a raíz de cuando uno ve la situación en Estados Unidos, el tema de que van a minorar también lo que son factores que han ayudado al consumo, como el caso de las remesas, pero en sentido general la trayectoria muestra una tendencia, una recuperación, salvo que una recuperación lenta. 5.7% nosotros esperamos en crecimiento anual en el 2021 y 2.4% en el 2022. Y con eso quiero pasar a hablar con más detalle sobre la situación del país hacia el 2022. Y aquí el primer punto que quiero mostrarle es que las empresas, el entorno operativo va a ser o va a continuar siendo un reto. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí hay algunos temas que están en la agenda gubernamental que tienen un impacto directo en lo que son las compañías. Primero, lo que es ahora lo del tema de la ley de outsourcing. Eso va por el cronograma de implementación, va a tener un impacto directo en el incremento del costo laboral y también eventualmente, o sea, va a decrecer lo que es la competitividad del país vis a vis a países como, por ejemplo, el caso de China. Ahora que hay una competencia para acercar más las cadenas de suministro
hacia el mercado norteamericano. El tema de la reforma energética, que eso es algo que está en la palestra pública en México, principalmente pensando en la reforma eléctrica, o sea, todos los caminos conducen es principalmente de que el gobierno va a tratar de levantar más las empresas privadas. Y eso va a afectar principalmente a lo que son los sectores de la energía renovable. Y otro que ya un efecto transversal en las empresas, que es una reforma fiscal que esencialmente se va a enfocar en lo que son los ingresos corporativos y que va a tener como colofón el incremento del costo de hacer negocio en el país. Fíjense aquí brevemente, o sea, hablando sobre cada uno de estos, o sea, esto ya más bien un efecto al corto, mediano y largo plazo de la ley de outsourcing. Y aquí lo que quiero resaltar son dos cosas. Primero, el impacto al corto plazo va a ser mayor supervisión del gobierno en términos de lo que son las nóminas públicas. En segundo lugar, también esto va a afectar lo que es la recuperación del mercado laboral, que de eso voy a hablar ahora en breve, pero tomen en cuenta con el reajuste que va a haber y que han tenido que pasar las empresas ahora con el plazo de 1 de septiembre, eso también tiene un impacto en términos de lo que es la recuperación del mercado laboral, principalmente en el área de servicios. Y ya el efecto a largo plazo, el incremento de los costos operativos y también a su vez lo que debilitar relativamente el poder de atracción del país para relocalizar lo que son las cadenas de suministro de China en el contexto de este conflicto comercial China-Estados Unidos. Ahora bien, piensen en la parte de la reforma eléctrica, la reforma energética, y aquí lo voy a hacer de forma sucinta por razones de tiempo, pero aquí esencialmente la política del gobierno está enfocada en levantar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad a través de una mayor ayuda financiera del gasto público y aumentar lo que es su capacidad y cuota en el mercado. Ahora, eso tiene un costo que ya veremos en términos de lo que son las finanzas públicas. Hoy veremos el presupuesto federal, que todo el mundo, o sea, todo lo que le prestan atención a la economía en México, le están prestando atención esencialmente a cuánto se le va a destinar a Pemex, porque ahí es que se ve el riesgo, principalmente atendiendo de que no hay una reforma estructural en la compañía en estos momentos y también tomando en cuenta de que eso le puede costar el grado de inversión al país, ergo también hacer más costosos los proyectos de financiamiento privado. Y cuando uno ve ya lo que es la reforma fiscal, fíjense algo aquí, la trayectoria. Aquí es bueno tomar en cuenta dos factores. O sea, con el golpe del COVID, prácticamente los recursos petroleros, estos son los recursos fiscales del gobierno, los recursos petroleros se desplomaron, primero por prácticamente la economía mundial entró en un paro cardíaco y también los precios del petróleo se desplomaron a nivel histórico. A eso hay que agregarle los problemas estructurales de la capacidad de producción de Pemex y a su vez, fíjense cuál es el ingreso que ha sido más resiliente que el ingreso, el income tax, que eso es el ingreso de la renta de las compañías y también de lo que son, digamos, los mexicanos más pudientes. Ese ha sido el impuesto más resiliente. El IEPS ha estado rezagado y el IVA, yo no veo al gobierno que vaya a incrementar el IVA porque eso tuviera un costo directo en lo que son los sectores medios y también lo que son la clase popular. Y creo que el gobierno también ya ha indicado de que el ingreso corporativo es donde ellos están estudiando de que por lo menos las empresas paguen el 35% dentro del código fiscal que tienen que pagar. Esta tendencia del incremento de los recursos petroleros no es sostenible porque los precios del petróleo se van a ir nivelando en la medida que la oferta y la demanda también se vaya nivelando en el mercado global. Además también de cuando la producción vaya empalmando lo que es ya lo que sería una normalización de las grandes economías, los grandes usuarios del petróleo, en el caso de China, Estados Unidos, India, Europa, etcétera. Viendo otras tendencias, o sea, con relación a la dinámica interna, y esto tiene más bien ya que ver con el gasto de bolsillo, aquí lo pongo con relación al mercado laboral. Fíjense algo aquí, esto le muestra es la trayectoria del crecimiento del empleo formal. Es bueno resaltar que México lamentablemente el año pasado sufrió un varapalo en el mercado laboral, o sea, se perdieron alrededor de 647,000 empleos en el sector formal y alrededor de 2.2, 2.4 millones en el sector informal. La tendencia muestra una recuperación en el empleo formal, sin embargo, esta recuperación no va a ser plena hasta probablemente el segundo semestre
del 2022. Y esta es otra forma de verlo. O sea, este es un índice que nosotros preparamos que le muestra primero a la izquierda dónde estábamos los niveles prepandemia, cómo cayó el empleo formal y cómo muestra la tendencia que todavía está por debajo de los niveles prepandemia. De manera descompuesta, ustedes pueden ver aquí los principales sectores empleadores de la economía y hay los tres principales, el sector de manufactura, el sector comercio y el sector de la construcción. El sector de manufactura ya está a los niveles prepandemia esencialmente por la gran demanda que tienen los productos mexicanos del mercado norteamericano. Y es un sector que va a seguir siendo resiliente y que va a seguir ayudando a la economía y al sector formal en particular. El sector comercio, o sea, mayorista y minorista, también se está acercando a esos niveles en la medida que la normalización de la reapertura económica también se mantenga. Pero el sector que a mí me preocupa es el sector de la construcción, que se ha visto afectado también por este efecto transversal de la caída de la inversión a nivel nacional. Para ponerlo en perspectiva, la creación de empleo formal de enero a mayo de este año se mantuvo 2% a tasa anual por debajo de los niveles prepandemia y eso va de la mano a que esencialmente el sector de la construcción apenas creció un 1% relativo al 2020. Y aquí yo creo que lo que debemos prestar la atención cuando ustedes están pensando en la recuperación del mercado laboral y también de un consumo todavía mucho más robusto. Ahora bien, hay una tendencia que es bastante positiva, no tan solo para el consumo, sino también para lo que es el empleo y la situación económica y la tasa de cambio también, que es la situación de la remesa. O sea, por los programas de ayuda que se han dado en Estados Unidos desde la administración Trump a la administración Biden, las remesas en México llegaron a niveles récord el año pasado, unos 40,000 millones en total, que vino a suplementar lo que fue la falta de ayuda fiscal del gobierno a la economía, por un lado. Por el otro lado, ha sido un efecto transversal de que prácticamente todos los estados en México se han beneficiado y la tendencia muestra de que México este año probablemente reciba unos 44,000 millones de dólares en sentido general y fíjense el incremento de enero a mayo fue un 22% y ahora en julio también fue otro récord, un poquito más de 4,000 millones. Ahora en Estados Unidos han empezado a eliminarse algunos de estos programas y se debe esperar una disminución relativa de las remesas. Sin embargo, con el plan de infraestructura, el hecho también de que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos trabajan en el sector servicio, que va a seguir, o sea, resiliente en el 2022, deberíamos esperar menos relativo al 2021, pero todavía positivo y suficiente que ayuda al consumo y que ayuda a la economía en sentido general y a la tasa de cambio también en términos del ingreso de divisas al país. En términos de la tasa de cambio, cuando ustedes estén pensando en lo que es la relación tasa de cambio, inflación, estas son nuestras proyecciones en averaje. O sea, el peso se ha venido apreciando relativamente al dólar. Lo que pasó en el primer trimestre del año pasado y principio del segundo trimestre, que fue una depreciación de un poquito más de 10, creo que de 16 a 20%. El peso desde entonces ha venido apreciando y está al día de hoy entre 19.90 y 19.20. En averaje nosotros vemos un peso que se va a ir fortaleciendo, pero no vuelve a los niveles, digamos, del sexenio anterior. Y aquí yo le invito a pensar en esto de dos maneras. En primer lugar, cuando uno ve los factores positivos y negativos que tienen un impacto directo en términos de lo que es la tasa de cambio, los factores positivos sobrepasan los factores negativos. Una tasa de interés en Estados Unidos bastante laxa, probablemente hasta el 2023 estemos en una tasa cero, una tasa en México que es bastante competitiva y que se va a mantener al alza tomando en cuenta la presión inflacionaria que hay ahora mismo, la recuperación de la economía norteamericana que va a seguir sacando y ayudando a la recuperación económica en México, principalmente cuando uno ve la tendencia de las exportaciones, que crecieron casi 30% en el primer semestre relativo al primer semestre del 2020, que fueron más de 200,000 millones de dólares que le ingresaron a la economía. Luego la implementación del tratado, la aceleración del plan de infraestructura y algo que es muy positivo es resaltar con el gobierno, que es lo que le digo, el reverso de la moneda de la falta de ayuda fiscal, el hecho del compromiso del gobierno con la estabilidad fiscal. Y con eso me refiero cuando ustedes lo miden en términos de la deuda pública como proporción del PIB. O sea, México tiene una situación relativamente envidiable, no tan solo a otros países, sino también relativo a otros mercados emergentes, de que está ahora mismo
oscilando entre 47 y 49% con relación al PIB, y la mayoría de la deuda mexicana, la deuda pública, está en pesos, no en dólares, que ayuda también para evitar cualquier choque externo que esté en los mercados globales en los próximos años. Y fíjense aquí, para ir finalizando y abrir a la parte de preguntas y respuestas, si hay alguna, cuando ustedes estén pensando en su estrategia de precio, este año, aun cuando hay presión inflacionaria, no va a ser, cuando uno lo compara la relación inflación, peso, la dinámica peso-depreciación, este año y los próximos años va a ser más favorable. O sea, de que las compañías van a tener mayor capacidad de poder pasar costo a los consumidores finales relativo a lo que pasó en el 2020, que fue un año difícil para todo el mundo. Tomen en cuenta algo de que Banxico va a mantener su tasa de interés probablemente por encima del 5% y de que la inflación va a estar dentro del rango de Banxico muy probablemente a principios del 2023. O sea, esta presión inflacionaria por el incremento de los costos de la comida, por el impacto que tiene la falla de las cadenas de suministro global y también el incremento de los servicios a partir de abril, esa tendencia probablemente se mantenga durante lo que queda el 2021 y el 2022. Ergo, Banxico va a mantener también una tasa de interés muy probablemente por encima del 5% para reducir la presión inflacionaria. Para finalizar, quiero ponerlo, invitarle a ver cómo están las industrias para que vean los segmentos. Y tomen aquí en cuenta algo, o sea, el sector de manufactura va a seguir siendo el sector más resiliente, tomando en cuenta la dinámica del mercado norteamericano y la importancia que eso ha tenido en la recuperación del sector manufacturero y las exportaciones mexicanas. El sector agrícola también ha sido bastante resiliente, principalmente por las exportaciones al mercado norteamericano. Y tomen en cuenta, por ejemplo, el caso del sector turístico, es un sector que va a tardar más en recuperarse a los niveles prepandemia por el impacto que ha tenido la pandemia a nivel de los viajes. Si bien muestra una tendencia positiva, no menos cierto es bueno decir de que ese sector no se va a recuperar probablemente hasta finales del primer o el segundo trimestre, cuando los viajes a nivel mundial se normalicen y los mercados de origen de ese sector, Europa, Estados Unidos y Canadá, también se agilicen más hacia el país. Y aquí quiero resaltar dos cosas. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en el sector salud farma tiene una tendencia mucho más positiva que, digamos, el sector salud de equipos médicos, y probablemente las oportunidades van a estar más enfocadas en el sector privado en vez del sector público en ese sector. Y esto es una trayectoria por trimestre de cómo vemos la recuperación por industria. Y hay una en particular que sí quiero resaltar, que es el caso del sector petróleo, porque eso tiene un impacto directo en la perspectiva de país, que es la situación de Pemex sigue siendo preocupante, o sea, de que el gobierno esperaba en el 2019 aumentar la producción a 2.2 millones de barriles, sin embargo, se ha mantenido estancada en 1.6. Y cuando uno ve distintas tendencias, las tendencias no son positivas. O sea, primero, las pérdidas financieras se siguen acumulando, la deuda en el primer semestre, o sea, aumentó hasta 115 billones de dólares, convirtiendo a Pemex la empresa más endeudada del mundo, y la producción se ha mantenido estancada, que si bien el gobierno se ha beneficiado con una mezcla que en averaje ha estado a $60, tomen en cuenta que el presupuesto federal se calculó a 49 en el 2021 y eso ha ayudado a que el gobierno tenga 10, 20 o hasta $30 de más por cada barril producido este año. Pero eso no es suficiente para atemperar esta tendencia hasta tanto se hagan reformas estructurales en Pemex. Y aquí quiero ponerlo para que vean cuál sería el impacto de la política energética y también de Pemex hacia el 2022. Si los precios del petróleo caen, que eso no se puede descartar, puede tener un impacto en lo que son los ingresos gubernamentales, también el gasto y también un impacto negativo en lo que es el peso. Por igual, aumentar los costos operativos de Pemex, ergo también aumentar lo que es la presión en las finanzas públicas, que puede tener un impacto en lo que es la nota crediticia del país y hacer caer más lo que es ahora mismo el componente más débil de la economía, que es la inversión privada. Y eso obviamente le pondría presión en lo que es la tendencia de la recuperación del país.
Con esto quiero dejarlo, o sea, con la parte de nuestros escenarios, de que tomen aquí en cuenta, le llamo la atención al escenario base que el país recupera los niveles prepandemia en el 2023. Nosotros vemos una recuperación, o sea, 5.7% en el 2021, 2.4% en el 2022 y luego una normalización del crecimiento por el resto del sexenio, tomando en cuenta algunos variables clave. Las exportaciones han recuperado más rápido de lo esperado, han llegado ya a los niveles prepandemia en el primer semestre de este año, cuando se esperaba más bien a finales de este año. El estímulo económico del gobierno, el gobierno va a seguir con su política de austeridad republicana, por lo cual no se puede esperar una inyección de capital muy fuerte en ese sentido. Hay una turbulencia política en el horizonte, que lo que sería ya el referéndum, el revocatorio, el año que viene, en el cual nosotros esperamos que el presidente López Obrador lo gane. Yo creo que el presidente López Obrador sigue siendo la principal fuerza política en México y nosotros tomamos en cuenta esa variable de que en términos de lo que son nuestras proyecciones del control del gasto público. La nota crediticia del país se puede resentir, pero yo espero de que no baje el grado de inversión del país, ergo que no se incremente el costo de financiar proyectos del plan de infraestructura u otros proyectos privados que también se viera afectado. Y algo que es importante, las relaciones México-Estados Unidos, yo creo que el presidente López Obrador y su gobierno a su crédito mantuvo una relación fluida con la administración Trump y lo va a hacer igual con la administración Biden, porque hay mucho que está en juego. Cuando uno ve en términos económicos de las exportaciones, en términos de lo que sería ya el impacto que puede tener para México, el gobierno va a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos en términos migratorios, en términos de seguridad y en otras partes de la agenda bilateral para mantener la relación económica a como ha estado al día de hoy, que ha sido muy beneficiosa para México. Alejandra, yo sé que nos quedan unos minutos. Voy a parar ahí por si hay alguna pregunta, duda o inquietud de todo lo que he dicho hasta ahora. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, tenemos una pregunta del público. Sí. Es ¿cómo podría México desarrollar aún más su sólida industria fronteriza de dispositivos médicos? ¿Qué factores crees que estén a favor de México para poder hacerlo? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que el primero, el hecho del factor del Tratado de Libre Comercio. Es bueno verlo, ahora no recuerdo el nombre de la compañía, hubo una que tuvo récord de venta el año pasado de producción en Juárez, en Chihuahua, hacia el mercado norteamericano de todos los equipos que se necesitaban para combatir la pandemia. Desde guantes, equipos médicos para todos los doctores, hasta lo que serían ya ventiladores también. O sea, yo creo que el gobierno, el hecho de lo que mencionaba, mantener una buena relación con Estados Unidos, de evitar conflictos que estén relacionados al Tratado de Libre Comercio, beneficia inmediatamente la línea fronteriza. Yo creo que el gobierno ha hecho algo positivo en mantener también los incentivos fiscales en la zona fronteriza para ser más competitivo vis a vis a lo que serían ya industrias del lado de la frontera norteamericana, y esa tendencia se debe mantener. Y algo que es esencial, Alejandra, fomentar la inversión privada. Si se fomenta la inversión privada, el efecto rebote sería ya multiplicador para otros sectores. Y así atraer más las cadenas de suministro desde China hacia Estados Unidos, porque ese decoplamiento va a continuar con Biden, que ya empezó con Trump.